Hola y bienvenidos a Revolutions, episodio 5.23, Ayacucho. Si no me equivoco, dejamos a Bolívar en Guayaquil en agosto de 1823, sintiendo que por fin le habían jalado suficiente bola como para embarcarse rumbo a Lima y hacerse cargo de la lucha por la independencia de Perú. Y sería una ardua lucha. No solo porque las últimas 19.000 tropas españolas que quedaban en todo el continente habían tomado una fuerte posición en lo alto de los Andes y estaban resultando ser imposibles de desalojar, sino también porque mucha gente en Perú no estaba interesada en desalojarlas. De los 4 antiguos virreinatos, Nueva España, Perú, Nueva Granada y el Río de la Plata, no cabe duda de que Perú era el más conservador, y en gran medida había sido el menos afectado por las excesivas olas de agitación que se habían desencadenado en otros lugares de la América Española con las abdicaciones de Bayona y las posteriores secuelas de la Guerra Peninsular. Mientras sus vecinos iban cayendo ante los movimientos independentistas patrióticos, Perú permaneció leal a España. En su mayor parte, la rica y próspera aristocracia criolla de Lima contemplaba atónita cómo dichos movimientos independentistas se transformaban en cierta medida en revoluciones raciales, pues tanto Bolívar como San Martín habían triunfado gracias a ejércitos compuestos por un abigarrado conjunto de negros, indios, pardos, mestizos y todos los demás. Y si la elección era permanecer con España y mantener sus jerarquías raciales existentes, o declarar la independencia y sumergirse bajo una marea creciente de negros e indios, la élite criolla de Perú era feliz de permanecer con Dios y con el rey, como Simón Bolívar iba a descubrir pronto. A finales de agosto de 1823, Bolívar se embarcó hacia el sur y el 1 de septiembre llegó a Puerto de Callao e hizo lo que fue, al menos de momento, una entrada triunfal en la gran ciudad. Bolívar era un hombre muy culto, había estado en París, en Roma y Londres, pero sin duda ninguna ciudad de América podría igualar la espléndida opulencia que encontró en Lima. Construida a partir de la plata extraída de las minas de las montañas, Lima estaba llena de magníficas iglesias y palacios que ahora estaban cubiertos de decoraciones festivas para recibir al Libertador. Sin embargo, Bolívar pronto se daría cuenta de que los que proclamaban consignas patrióticas solo lo hacían cuando pensaban que los patriotas iban a ganar. Y muchos de los que le recibían con los brazos abiertos estaban dispuestos, incluso deseosos, de volver con Dios y el rey a la primera oportunidad. Navegar por estas aguas traicioneras y engañosas consumiría la vida de Bolívar. Y finalmente llegaría a la conclusión de que Perú era una cámara de horrores, confirmando su diagnóstico en la Carta de Jamaica de que el virreinato del Perú estaba fatalmente corrompido por el oro y los esclavos, de los que dijo en la carta: el primero lo corrompe todo, el segundo está corrompido por sí mismo. Pero por el momento todo era espléndido. Había buena comida, buena bebida, muchas fiestas, mucha vida social. Manuela Sáenz estaba, por supuesto, al lado de Bolívar, presentándole a la sociedad de la que ella misma era miembro destacado. Y solo era un poco incómodo que Sáenz, estuviera casada con otro hombre. Así que para guardar mínimamente las apariencias, vivía oficialmente en su propia casa, pero pasaba las noches con Bolívar en la casa que éste había requisado, la misma en la que San Martín había vivido durante sus infelices años en Perú. Ya había pasado un año desde que San Martín se había marchado, y en el tiempo el gobierno peruano que él había ayudado a inaugurar en septiembre de 1822 había sido golpeado por la derrota y la traición. Se suponía que el presidente del nuevo Congreso sería José Bernardo de Torre-Tagle, pero una derrota a manos de los españoles solo unos meses más tarde llevó a un golpe militar encabezado por el general José de la Riva Agüero. Pero como vimos la última vez,
Cuando Sucre apareció para preparar la llegada de Bolívar, fue Ribagüero quien marchó a enfrentarse a los españoles en julio de 1823, dejando Lima abierta y sin defensa, y permitiendo que un ejército español marchara y limpiara la ciudad. Y fue ese saqueo, más que cualquier otra cosa, lo que llevó a los líderes patriotas de Lima a alcanzar el tono de desesperación adecuado para atraer a Bolívar desde Guayaquil. Con Bolívar ahora probablemente en camino, Torre Tagle reafirmó su derecho a la presidencia con la ayuda de fastuosos sobornos a miembros clave del Congreso. Así que antes de que Ribagüero regresara a Lima, se encontró con que había sido desalojado del poder. Pero en lugar de aceptar este contragolpe, Ribagüero se negó a renunciar a la presidencia y huyó hacia el norte, a Trujillo, un puerto de buen tamaño en la costa del Pacífico, a medio camino entre Guayaquil y Lima. Cuando Bolívar regresó a Lima, se encontró con un gobierno fracturado y dos hombres que reclamaban la presidencia. Bolívar, por su parte, reconoció el Congreso de Lima dirigido por Torre Tagle y entabló negociaciones para determinar cuál sería el papel del Libertador en Perú. El Congreso quería votar a Bolívar dictador pleno, con total autoridad política, militar y económica. Pero como de costumbre, Bolívar evitó escrupulosamente el cargo. Él solo quería plena autoridad militar. El poder político debía permanecer en manos civiles y Torre Tagle debía seguir siendo presidente. Así que el 2 de septiembre el Congreso nombró a Bolívar comandante militar supremo. Bolívar escribió entonces cartas a Ribagüero implorándole que renunciara, aceptara el gobierno y unificara la causa patriota. Pero ahora, súper resentido de que Bolívar había bajado de Colombia para acaparar toda la gloria, Ribagüero dio un giro de 180 grados. Empezó a tratar con los españoles y dijo que estaba dispuesto a acordar operaciones conjuntas para desalojar a los patriotas y devolver Perú al dominio español. Pero por el momento la traición de Ribagüero no se extendió a sus oficiales superiores. Ellos no estaban dispuestos a cambiarse de bando y en su lugar arrestaron a Ribagüero y lo enviaron a Lima. Naturalmente el presidente Torre Tagle quiso ejecutarlo, pero Bolívar intervino. Puso a Ribagüero en un barco rumbo a Europa y eso es lo último que veremos de él. Con el gobierno patriota ya unificado bajo la presidencia de Torre Tagle, Bolívar evaluó la situación militar. En las montañas que se alzaban sobre Lima, los españoles tenían unos 19.000 hombres repartidos por Perú y el Alto Perú hasta La Paz. Durante la última década estas fuerzas habían repelido incursiones tanto desde Argentina como desde la costa peruana sin mucho esfuerzo. Y aún conservaban las minas que eran el verdadero motor económico del continente. Estos últimos ejércitos españoles estaban ahora dirigidos por el virrey José de la Serna, un general que se había ganado el puesto a raíz de la llegada de San Martín en 1821 y que se había retirado a las montañas cuando Lima cayó ante el ejército andino de San Martín. Junto a la Serna estaba un general de origen francés llamado José de Canterac, que había llegado a Sudamérica con la armada de Pablo Morillo y luego había emigrado hacia el sur, hasta Perú. Canterac había sido el principal mariscal de campo de todas las operaciones alrededor de Lima y había cultivado un profundo desdén por los militares patriotas. Él personalmente permanecía invicto en el campo contra ellos y recientemente había dirigido la captura y el metódico saqueo de Lima. También servía bajo el virrey La Serna un obstinado absolutista llamado Pedro Lañeta, que se oponía tanto a los españoles liberales traidores como a los perros patriotas americanos. Así que al asumir el mando de los perros americanos, el comandante supremo Bolívar heredó 4 ejércitos en diversos estados de deterioro. Eran en su mayoría reclutas peruanos, ya que casi todos los veteranos de San Martín del ejército de los Andes habían sido muertos, capturados o se habían ido a casa. Aunque parece que me equivoqué en el episodio pasado cuando dije que todos se habían ido, porque preparando este episodio resulta que había unos 1.500 soldados de caballería argentinos que todavía mantenían el fuerte en el Callao. Y bueno, no me di cuenta que estaban allí, pero siguen allí.
El compromiso de los reclutas peruanos, sin embargo, era dudoso en el mejor de los casos, y de hecho poco después de que Bolívar asumiera el mando, uno de estos ejércitos marchó al interior con 5.000 hombres y regresó con solo 850, y ni siquiera habían librado una batalla. La madre naturaleza y la lamentable moral habían hecho todo el daño necesario. Mientras Bolívar evaluaba su desalentadora situación y trataba de idear un plan de ataque, se dedicó a intentar hacer de esta una gran iniciativa panamericana para desalojar a los últimos españoles que quedaban. Su argumento era que mientras quedaran españoles en el continente, nadie estaba a salvo. Pero para entonces todos los demás tenían sus propios problemas. Buenos Aires y Montevideo estaban entrando en otra ronda de guerra civil, mezclada con una guerra externa con Brasil. Y lo último que querían era que otro San Martín cabalgara con uno de sus ejércitos y nunca regresara. En Chile, Bernardo O'Higgins era personalmente un patriota panamericano comprometido con la causa, e incluso viajó a Lima para reunirse con Bolívar. Pero después de haber luchado y ganado la independencia, la mayoría de sus compatriotas chilenos querían centrarse en asegurar su país, no en marchar para intentar liberar a otro. La famosa Armada chilena prefirió quedarse en sus aguas y no meterse en la guerra de Perú. Así que las cartas, los tratados y las súplicas de Bolívar cayeron en saco roto. Pero en ninguna parte fue más irritante la negativa a responder que por parte del vicepresidente Santander y el Congreso colombiano en Bogotá. Nadie estaba más irritado de escuchar las súplicas de Bolívar que el vicepresidente Santander y el Congreso colombiano en Bogotá. Hacía ya 2 años que el Libertador había salido cabalgando de la ciudad. Se suponía que iba a asegurar Quito en su camino a Guayaquil para hacer realidad la Gran Colombia. Y después de un año de dura lucha, lo había logrado. La Gran Colombia estaba ahora unificada. Pero en lugar de regresar, Bolívar había seguido y se había llevado consigo un ejército colombiano. Ahora cada vez que Santander abría una carta de Bolívar era una demanda para que Colombia enviara hombres, dinero, armas, comida, cualquier cosa, todo, a Perú. Y no es que la economía de la Gran Colombia estuviera genial después de una década de guerra civil revolucionaria sin pausa. Era difícil mantener el país a flote, aún sin enviar los recursos que tanto necesitaban para que fueran consumidos por Bolívar, que ahora luchaba contra molinos de viento peruanos. Y la correspondencia entre Bolívar y Santander se volvió cortante y acusatoria, y finalmente silente. Y es uno de esos casos en que ambas partes estaban equivocadas y ambas partes tenían razón. Bolívar tenía razón en que no podían dejar un bastión español en el continente, y también en señalar que ninguno de ellos habría conseguido su independencia de no haber contado con la ayuda de tropas extranjeras. Los venezolanos habían luchado por los neogranadinos, y los neogranadinos habían luchado por los venezolanos, y luego ambos habían luchado juntos por Quito. Pero ahora nadie quería seguir adelante y ayudar a los peruanos. Pero Santander tenía razón en que la campaña se estaba poniendo muy costosa, y un exceso interminable de concesiones podría revertir lo que ya habían logrado. Si el punto de Bolívar era que dejar a los españoles destruiría Colombia, el de Santander era que perseguirlos también podría destruir Colombia. Manuela Sáenz ayudó a Bolívar a lidiar con estas frustraciones y ya no se limitaba a ser solo otra amante de Bolívar. Era tan extremadamente valiosa que Bolívar le enroló en el ejército como oficial de caballería con el rango y sueldo acordes, e incluso la puso a cargo de sus documentos. Desde esa posición mantuvo un ojo central en todos sus asuntos y se convirtió en un centro de intercambio de correspondencia y planificación patriótica, por lo que ahora viajaba con su séquito, no solo como su novia, sino como una de sus principales secretarias y asesoras. Pero por diversas razones, Sáenz no acompañó a Bolívar en la gira de inspección a finales de 1823, que casi acaba con su vida. Y así,
La pareja se separó durante mucho más tiempo de lo que ninguno de los dos imaginaba. Los años de trabajo revolucionario estaban haciendo mella en Bolívar. Y aunque solo tenía unos 40 años, había envejecido prematuramente tras años ganándose el entrañable apodo Culo de Hierro. Y mientras regresaba a Lima a principios de enero de 1824, contrajo una fuerte fiebre. La fiebre era tan fuerte que el barco en el que viajaba tuvo que atracar en un pueblecito cualquiera de la costa. Y allí, Bolívar perdió el conocimiento durante una semana entera. Y estuvo a punto de morir allí mismo. Incluso cuando la fiebre finalmente desapareció, Bolívar estaba en muy mal estado. Siempre había sido bajo y delgado, pero Bolívar salió de la fiebre convertido en un esqueleto de ojos hundidos. No podía viajar y tuvo que quedarse en el pequeño pueblo durante 2 meses enteros. Y durante semanas tomó audiencias detrás de una cortina para que la gente no viera lo frágil que estaba. E irónicamente, fue precisamente por su mal estado por lo que acordó con Manuela Sáenz que ésta no acudiera a su lado para cuidarle, pues ambos temían que se desataran peligrosos rumores en Lima de que el Libertador estaba acabado. Ahora bien, no se sabe si fue por el estado de Bolívar o solo una coincidencia, pero justo cuando Bolívar empezaba a recomponerse en febrero, le llegaron graves noticias desde la capital. La guarnición argentina que mantenía la fortaleza del Callao se amotinó, porque no se les había pagado en aproximadamente una eternidad. Y mientras los patriotas perdían el control del importantísimo puerto de Lima, a raíz de esta drástica emergencia, el Congreso Patriota declaró dictador a Bolívar y le dieron toda la autoridad, la quisiera o no. Y Bolívar tuvo que aceptarla esta vez. Pero al presidente Torre-Tagle no le gustó el ser dejado de lado tan fácilmente. Y como presidente él mismo estaba íntimamente familiarizado con la situación militar y política, y determinó que en este punto era probable que los españoles prevalecieran. Así que el 27 de febrero de 1824, el presidente Torre-Tagle y 350 oficiales militares de alto rango, funcionarios políticos y congresistas, desertaron y declararon su lealtad a Dios y al rey. Evidentemente esto había sido acordado de antemano con el virrey, quien anunció rápidamente que con la capital de nuevo en manos realistas, un ejército llegaría en breve para asegurar la situación. La deserción de Torre-Tagle hizo huir precipitadamente a los verdaderos patriotas limeños, y la mayoría se dirigió al norte, a la seguridad relativa de Trujillo. Entre los que huyeron de la capital se encontraba Manuela Sáenz. Pero cuando los españoles reconquistaron Lima, Simón Bolívar se estaba recuperando y por fin estaba listo para viajar tras una convalecencia de 2 meses. Se embarcó hacia Trujillo, se reunió con Sáenz y allí preparó su siguiente movida. Bolívar estableció un gobierno patriota provisional en el exilio de Trujillo, utilizando sus poderes como dictador para repartir una serie de títulos y ministerios, algo en lo que ya era un experto. Fiel a la visión de Bolívar y a su situación, la principal tarea del gobierno por el momento era ganar la guerra. Y por primera vez en su vida, Bolívar no salió corriendo solo en busca de gloria. Al igual que San Martín había hecho en Cuyo, Bolívar redirigió todo y a todos en Trujillo hacia el esfuerzo de guerra. Los hombres fabricaban material de guerra, las mujeres cosían uniformes, todos contribuían con plata y otros materiales, preciosos o no. El ganado, las mulas y los caballos entraron en servicio. Por supuesto, Bolívar también reclutó como loco, y pronto tuvo casi el mismo número de peruanos que los cerca de 5.000 veteranos colombianos que formaban el núcleo de su ejército. Estos reclutas procedían de las clases bajas, de los pardos, mestizos e indios, quienes, a diferencia de la élite criolla de Lima, buscaban la liberación, una liberación verdadera, y estaban dispuestos a luchar por ella. A medida que su ejército crecía, Bolívar también desarrollaba un plan para llevar la lucha al interior. El control de Lima obviamente no significaba nada.
La capital había cambiado en manos en múltiples ocasiones en los últimos años, sin ningún cambio evidente en el equilibrio de poder. Mientras los españoles permanecieran en las antiguas fortalezas incas de los Altos Andes, la independencia peruana era imposible. Y esas fuerzas españolas podían permanecer indefinidamente en los ricos y fértiles valles del interior, y su proximidad a las minas significaba que a sus hombres siempre se les pagaba a tiempo y en su totalidad, por lo que había muy pocas esperanzas de que esos ejércitos españoles se desintegraran por sí solos. Así que mientras entrenaba a sus nuevos soldados, Bolívar envió a Sucre para explorar el camino a través de los valles y colinas paralelas a las montañas del sur. Y una vez explorada, Sucre debía identificar la mejor ruta hacia las montañas, cerca de la región minera de Pasco, donde se encontrarían con la primera guarnición importante en el camino a Cusco. Esa guarnición de 2.000 hombres estaba situada en el valle alrededor del lago Junín y era dirigida por el general Canterac, quien llevaba una vida muy cómoda y leía los informes de la actividad patriota con sereno desprecio. Pero no todo iba bien en el bando realista. Si hubieran permanecido juntos es probable que la campaña hubiera sido muy distinta. Pero la suerte estaba echada incluso cuando Bolívar yacía en cama recuperándose de su fiebre casi mortal. El general español Olañeta decidió que él era el único que quedaba en todo el puñetero continente luchando por los verdaderos principios del absolutismo borbónico. Así que, negándose repentinamente a recibir órdenes del virrey La Serna, Olañeta se retiró con su ejército hacia el sur a mediados de enero de 1824. La Serna no podía permitir esta amenaza en su retaguardia, así que incluso cuando las fuerzas españolas estaban retomando Lima, La Serna se vio obligado a desprenderse de 1/3 de su ejército total y enviarlo al sur para poner a Olañeta a raya. E incluso después de que Bolívar se recuperara y comenzara a construir un ejército desde Trujillo, Bolívar seguía sin saber a profundidad los problemas de su enemigo. No fue hasta finales de abril cuando le informaron de que los españoles estaban en las montañas, librando una guerra contra ellos mismos. Y cuando recibió esta noticia, todos sus viejos instintos se activaron. Convocó un consejo de guerra, expuso la situación a sus oficiales y luego llamó a un joven coronel para que ofreciera la primera opinión sobre lo que debía hacer el ejército. El joven coronel examinó los mapas y dijo: "Creo que debemos atacar de inmediato". Así que Bolívar enrolló todos los mapas y dijo: "Este joven nos ha enseñado una lección a todos. Marchamos por la mañana". Así que a mediados de mayo de 1824, 9.000 hombres y 6.000 cabezas de ganado estaban marchando hacia el sur, con las montañas a su izquierda, mientras recorrían los valles hacia el lugar que Sucre había identificado como el mejor lugar para empezar el ascenso. Bolívar dirigía el ejército desde la vanguardia, y con Manuel Sáenz en la retaguardia con todos sus papeles, y Bolívar siendo Bolívar, inició un romance con una muchacha local que conoció en el camino. Esto generó mensajes iracundos de Sáenz en la retaguardia, pero, siendo ambos bastante libertinos en sus hábitos, cuando el ejército siguió avanzando, la muchacha se fue a casa y Sáenz volvió al lado de Bolívar, después sin duda de echarle una buena bronca. En julio, el ejército se preparaba para entrar en las montañas. Como era habitual en las travesías por los Andes, la marcha no iba a ser sencilla. Caminos estrechos que bordeaban acantilados escarpados, varios arroyos de montaña y ríos y cascadas. Había abismos, roca desnuda, dura, fría y húmeda. Pero estamos ante un Bolívar nuevo aquí, y esta vez pensó a futuro. La avanzadilla del general Sucre había almacenado provisiones a lo largo de la ruta prevista e incluso había construido refugios rudimentarios por el camino. Esta planificación ayudaría a mantener el desgaste al mínimo. Y el ejército comenzó un lento ascenso, a veces en fila india, hacia las montañas. A medida que el ejército de Bolívar se acercaba a la posición de Canterac en el valle de Junín, donde éste se encontraba con 1.000 soldados de infantería y 1.000 de caballería, el general francés no parecía especialmente preocupado.
Puede que Bolívar tuviera una reputación, sí, pero Canterac lo descartó como un mequetrefe sobrevalorado que aún no se había enfrentado a un verdadero ejército general en batalla. Y bueno, otros ejércitos patriotas habían intentado subir las montañas antes, pero la madre naturaleza siempre se había encargado de ellos. Así que Canterac ni siquiera se esforzó en vigilar a Bolívar, y fue una sorpresa cuando el 2 de agosto 9.000 hombres comenzaron a emerger de repente en una alta meseta que dominaba el valle de Junín. E incluso entonces, Canterac tardó 4 días en decidir que probablemente debía hacer algo. Lo que decidió fue ordenar una retirada fuera del valle, y fue entonces cuando Bolívar bajó para tratar de detenerlo. Así que el 6 de agosto, Bolívar condujo personalmente unos 900 de sus soldados de caballería a las planicies del lago, muchos de ellos viejos veteranos llaneros que se habían ofrecido como voluntarios y que habían luchado con Bolívar durante años. Canterac respondió enviando a sus propios 1.000 soldados de caballería para tratar de dar tiempo a la infantería a escapar del valle, y los dos bandos comenzaron a bailar uno alrededor del otro. Luego comenzaron a tantearse, y muy pronto las olas giratorias de caballería comenzaron a chocar, y todo se hizo exclusivamente con espadas y lanzas. No se oía ningún sonido, salvo el golpeteo de los cascos de los caballos y los gritos de los hombres heridos. Y en este punto de la historia militar, una batalla sin armas de fuego es algo insólito. Pero si iba a ser una batalla de lanzas de caballería, Bolívar iba a terminar ganando. Y efectivamente lo hizo, demostrando a Canterac que estaba con un tipo de ejército muy distinto a los que se había enfrentado en el pasado. Estos hombres desplegaron el viejo truco de retirarse, ser perseguidos y voltearse, que Páez les había enseñado a todos hacía mucho tiempo. Y para sorpresa y consternación de Canterac, su caballería empezó a sufrir grandes bajas, 400 muertos y heridos y otros 100 capturados. Pero los sobrevivientes de esta escaramuza escaparon al igual que toda la infantería, todos ellos corriendo ahora hacia Cusco. El ejército libertador de Bolívar entró entonces en el valle y tras una terrible escaramuza de caballería, el rumbo emocional de la guerra dio un vuelco, con los hombres de Bolívar creyendo ahora que estaban destinados a la victoria, mientras que el aura española de invencibilidad había quedado permanentemente desbaratada. Una vez más, sin embargo, era un Bolívar más templado el que dirigía esta campaña. Así que en lugar de meterle nitro y acelerar hacia Cusco, el Libertador llevó a sus hombres a través del valle para consolidar su autoridad política y militar y, en general, convertir la región en una nueva base avanzada de abastecimiento y defensa. También le llegó la noticia de que, tras la batalla de Junín, el virrey La Serna estaba finalmente dando prioridad a Bolívar sobre el renegado conservador Olañeta y estaba congregando más de 12.000 hombres en Cusco para responder adecuadamente a este ejército patriota que ahora se encontraba en medio de ellos. Así que el ejército patriota permaneció en el valle de Junín durante 2 meses enteros. Pero en octubre Bolívar estaba a punto de reiniciar la campaña, solo para ser golpeado por fuertes lluvias que hicieron logísticamente imposible cualquier marcha. Así que ordenó al ejército que se calmara y esperaran, mientras que el propio Bolívar decidió que, con la campaña detenida, él mismo debería hacer un viaje de regreso a Lima. El ejército español, que se había desplazado tras la deserción de Torre Tagle, había vuelto a avanzar después de reforzar la guarnición del Callao y tomar de nuevo todos los suministros que pudieron encontrar. Así que había muchas posibilidades de que Bolívar pudiera devolver a Lima a manos patriotas, incluso cuando el Callao permaneciera fuera de su alcance y se mantuviera cernido ominosamente sobre la costa. Así que dejando Sucre al frente del ejército, el Libertador tomó el camino de vuelta desde las montañas. Fue en el camino de regreso a Lima, a finales de octubre de 1824, cuando Bolívar recibió una noticia devastadora. El Congreso de Bogotá, a instancias del vicepresidente Santander,
había votado despojar a Bolívar de toda la autoridad militar que le había concedido Colombia. La justificación era que, al aceptar la dictadura de Perú, Bolívar había abdicado su puesto en Colombia. El Congreso ordenó además que Bolívar cediera inmediatamente el control de todas las fuerzas colombianas a su segundo al mando. Y el destino quiso que ese segundo al mando fuera el general Sucre, el siempre leal protegido de Bolívar. Si hubiera sido prácticamente cualquier otro, es posible que Bolívar hubiera rechazado la orden de Bogotá. Pero en lugar de eso, aunque se molestó, escribió 2 cartas a Sucre. La primera era su notificación pública oficial de las órdenes del Congreso. La segunda, una carta personal a Sucre donde se enardecía ante la perfidia de los políticos de Bogotá. Pero le decía a Sucre que aceptara el cambio de mando. Sin haber cumplido aún los 30 años, el general Antonio José de Sucre era ahora comandante en jefe del ejército patriota. Sucre y los demás oficiales superiores de Bolívar estaban, por supuesto, indignados por todo esto, pero Bolívar les prohibió ignorar al Congreso o interrumpir la campaña contra los españoles solo por él. Aún tenía el poder y la autoridad que le habían sido conferidos como dictador del Perú y podía ejercerlos de nuevo en Lima en beneficio de la causa mayor. Pero aunque se tomó la destitución de su mando con notable calma, no hay duda de que Bolívar habría estado devastado. Era un general, quería la gloria militar y era lo que siempre había perseguido. Ahora se vería obligado a quedarse al margen y toda la gloria sería para Sucre, que ya le había quitado el protagonismo en Quito al ganar la batalla de Pichincha. Y si hubiera tenido que entregar el ejército a alguien más que no fuera Sucre, probablemente la historia hubiera sido distinta. Durante las siguientes semanas, Bolívar continuó bajando de las montañas hacia el distrito de Lima y finalmente recibió buenas noticias. A pesar de que todos los demás le habían abandonado en su Venezuela natal, José Antonio Páez permanecía leal, y aunque tampoco él estaba contento con las exigencias de Bolívar, al menos cumplió. Páez envió 4.500 hombres en una larga marcha hacia el sur para reforzar la causa patriota en Perú. Estos hombres llegaban al país justo cuando Bolívar descendía de las montañas. Y aunque había sido despojado de su autoridad militar colombiana, Bolívar hizo valer su autoridad como dictador del Perú. Se puso a las cabezas de estas tropas y las condujo hacia Lima. Así, una vez más, un ejército marchó prácticamente sin oposición hacia la capital. El expresidente Torre-Tagle y sus compañeros desertores, además de las tropas españolas que quedaban, huyeron a la fortaleza del Callao, y con sus enemigos atrapados en la fortaleza, Bolívar inició un asedio a principios de diciembre, pocos días antes de que Sucre librara la gran y decisiva batalla de Ayacucho. La última orden de Bolívar a Sucre, recomendación en realidad, ya que había sido despojado de su capacidad de dar órdenes, fue que Sucre mantuviera una fuerte posición defensiva y no se dejara embaucar hacia una batalla. Una cosa era abrumar a una pequeña guarnición y otra muy distinta enfrentarse a la crema innata del ejército español. Y Bolívar dudaba de la capacidad de los patriotas para ganar cualquier batalla en las montañas. Los españoles estaban mucho más aclimatados al aire de las montañas. Pero el virrey La Serna no iba a permitir que Sucre evitara una batalla. A finales de noviembre salió de Cusco para perseguir y destruir al ejército patriota. Sucre hizo todo lo posible por seguir la recomendación de Bolívar y evitar un enfrentamiento con los españoles. Pero al darse cuenta de que La Serna intentaba rodearle y cortar su línea de retirada hacia el norte, movilizó sus fuerzas y las condujo a través de una serie de hábiles repliegues que impidieron a los españoles flanquearle. Pero finalmente las fuerzas de La Serna demostraron ser demasiado rápidas y conocer demasiado bien el terreno. Y después de unas semanas bailando a su alrededor, Sucre decidió que si quería salir de esta, iba a tener que voltearse y darle un puñetazo a La Serna, justo en la nariz. Así que el 6 de diciembre, cerca de las pampas de Ayacucho, Sucre decidió dejar de huir.
con otros contingentes de su ejército dispersos en sus propias líneas de retirada, Sucre tenía alrededor de 5.800 hombres bajo su mando directo, mientras que en las colinas que dominaban Ayacucho había más de 9.000 españoles. Tenían una ventaja de casi 2-1 y mantenían el terreno elevado. Pero Sucre estaba ahora decidido a luchar y parecía que así como Bolívar se estaba volviendo más prudente, su protegido estaba retomando los viejos hábitos más temerarios del libertador. El 9 de diciembre de 1824, los dos bandos se alinearon para la batalla. Y desde la perspectiva de la Serna, las cosas no podían ir mejor. Tenía los números, tenía el terreno elevado, todos sus mejores oficiales dirigían su ejército. Sucre ni siquiera tenía artillería. Bueno, mentira, tenía un solo cañón. Pero no es como si las tropas españolas estuvieran en buena forma. Habían estado marchando como locos durante las últimas semanas y ahora estaban muy mal aprovisionados. Estaban cansados y hambrientos. Pero cuando comenzó la batalla, como era de esperar, fue en contra de los patriotas, que soportaron el fuego de artillería en una presión constante de la infantería y la caballería españolas. Pero entonces, en el centro de las líneas patriotas, un joven general de caballería desmontó su caballo y le disparó en la cabeza, diciendo a sus compañeros que no quería ninguna oportunidad de escapar. Entonces ordenó a todos que recogieran sus lanzas llaneras y la siguiente vez que la caballería española cargó, el centro patriota no solo se mantuvo firme, sino que cargó de vuelta. Las lanzas fueron un infierno para los jinetes españoles y tras media hora de intensa lucha, el virrey La Serna solo pudo contemplar impotente cómo el centro patriota no solo se mantenía firme, sino que avanzaba a toda velocidad, atacando posiciones de la artillería española en las colinas y capturándolas. Con su ejército ahora repentinamente debilitado, La Serna ordenó a una masa de infantería que retomara sus posiciones de artillería, pero fracasaron y se vieron obligados a retroceder. En medio de todo esto, sus generales comenzaron a ser heridos y capturados, Canterac entre ellos. Y luego, en un humillante golpe, el propio La Serna fue rodeado en su tienda de mando y hecho prisionero. De resto, sus soldados estaban muertos, en plena retirada o a punto de ser capturados. Dejaron 1.900 muertos en el campo y otros 2.500 prisioneros de guerra, mientras el general Sucre solo había perdido 310 hombres. En la batalla de Ayacucho, el general Sucre ganó una batalla digna de Bolívar en toda su vieja gloria. Sucre había sido superado en número y cargó cuesta arriba contra fuerzas superiores. Y no solo fue una gran victoria, sino que fue la victoria final. Con La Serna capturado y su ejército destruido, no quedaba resistencia española en Perú, ni prácticamente en ningún otro lugar. Las únicas fuerzas españolas que quedaban seguían ahora Olañeta hacia el sur, hasta La Paz. Y el propio Bolívar sabía muy bien lo que significó esta victoria cuando se enteró de ella. Él no esperaba que Sucre librara una batalla, y mucho menos que la ganara de forma tan decisiva. Cuando se enteró de los detalles, escribió: "El general Sucre es el padre de Ayacucho, el redentor de los hijos del sol. Es el que ha roto las cadenas con que envolvió Pizarro el imperio de los incas. La posteridad recordará a Sucre con un pie en Pichincha y el otro en el Potosí, llevando en sus manos la cuna de Manco Cápac y contemplando las cadenas del Perú rotas por la espada". La batalla de Ayacucho marcó el inicio de la independencia permanente de Perú. Pero lo más importante es que fue la última gran batalla de las guerras de independencia hispanoamericanas. Aún quedaba trabajo por hacer en el Alto Perú y Sucre ya estaba reorientando sus fuerzas para asegurar ese último territorio que aún permanecía bajo las cadenas de la opresión española. Pero en los albores de 1825, Bolívar podía recordar con satisfacción el juramento que había hecho en la montaña sagrada de Roma hacía tantos años.
había liberado a su país y no había muerto en el intento.